Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga en esta mañana, en este día que ha hecho nuestro Dios, para que nos alegremos en Él, para que podamos darnos cuenta lo mucho que dependemos de Él, ¿verdad? De nuestro Señor, de nuestro Rey, de ese Dios bueno que tenemos y que no se cansa de hablarnos y de enseñarnos y de mostrarnos lo mucho que puede hacer y hará en nuestras vidas si lo dejamos, ¿verdad? Amén. Entonces, prepare su corazón, ponga atención, deleítese en la palabra, deleítense en la palabra de nuestro Señor. Salmos 119 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción ya hubiera perecido. Imagínense el poder de nuestro Señor, el poder de la palabra. Así que aprenda a amar su palabra, aprenda a deleitarse en su palabra y verá lo fácil que es hacer lo que dice aquí. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, gracias por este día que nos has dado, Padre. Gracias porque estamos aquí, estamos con bien, Señor. Gracias porque dependemos de ti, Padre Santo. Enséñanos hoy, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre Santo. Edifica tu iglesia, Señor. Danos oídos para oír y entender tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu moviéndose en este lugar, guiándonos, llevándonos a toda verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Toma el control. Amén. Amén. Bueno, empecemos. Y me gustaría empezar leyendo un versículo que nos recuerda la bendición de dejar que sea Dios el que tome el control. De dejar que sea Él el que tome la decisión de cualquiera que sea nuestra situación. De dejar que sea Dios, porque es Él el que puede darnos lo que necesitamos, ¿verdad? Porque es Él el que puede darnos ese fin que esperamos, mis hermanos. Solo Él. No olvidemos que solo en Él está nuestro bien, así como lo vemos en este versículo. Y yo sé que hay un bebé llorando, no se distraigan, no se dejen distraer. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Quizás muchos hoy en día se divierten en sus placeres, en sus deleites, viviendo sus vidas como les parece, aprovechando al máximo lo que tienen, como si no hubiera un final, como si no existiera nada más allá. Pero no es así para nosotros, ¿verdad? Nosotros que hemos creído, que sabemos lo que Jesús hizo. Nosotros sí esperamos un final, ¿sí o no? Y no cualquier final, ¿verdad? Y es que la muerte ya no tiene la última palabra, ya no tiene potestad. Jesús venció, Jesús resucitó y gracias a eso un día nosotros también lo haremos. Amén. Por eso su palabra dice que en ese gran día el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, Primera de Tesalonicenses 4, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor y así estar para siempre con Él. ¿Se imaginan? Para siempre con Él. ¿Se imaginan ese fin que recibiremos de nuestro Señor? Por haber creído, por haber esperado, por haber permanecido.
por haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo, amén, amén, pero también el que está en Cristo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida y la resurrección. Él es la vida y la resurrección. Y eso, esta mujer que ahora vamos a leer ahora, ella se dio cuenta de eso. Marta, una mujer que había perdido a su hermano. Y a pesar de eso, sabía que un día Jesús lo resucitaría. Por eso, cuando Jesús le dice, Marta, tu hermano resucitará, Lázaro resucitará, ella responde de esta manera. Miren lo que dice Juan 11:23. Juan 11:23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella sabía, ¿verdad?, que su hermano un día resucitaría, que Jesús un día lo levantaría. Y no solo a él, a ella también, y a todos los que en Jesús creen. Pero Jesús siguió, y miren lo que le dice, el 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y miren cómo ella le responde. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Le dijo que sí. Quizás ella no entendía lo que estaba viviendo, porque Jesús no había llegado tiempo para sanarlo, pero creía en él. ¿Cree usted en él? Es que cuando creemos en él, todo cambia. Cuando confiamos en él, nuestra vida cambia. Y ese futuro glorioso que veremos un día, que nos espera, se convierte en un presente glorioso también, en un presente glorioso y victorioso, gracias a aquel que está dispuesto a mostrar su poder, no solamente en el día de su venida, sino también todos los días de nuestra vida, si tenemos la fe para verlo. Por eso cuando Jesús llega al sepulcro, donde estaba el hermano de Marta, y ve la piedra, pide quitarla. Pero ella, al escuchar eso, se asusta, se sorprende. Y le dice, miren lo que le dice. Y es que en realidad su hermano había muerto. ¿Qué más se podía hacer? ¿Qué más se podía pedir? Y se entiende en realidad. Es que a veces es más fácil creer en lo que Jesús hará con nosotros en ese gran día, que creer en lo que Jesús quiere hacer con nosotros en el día de hoy, en el problema de hoy, en la aflicción de hoy, en lo que estamos viviendo hoy. A veces es más fácil creer así como Marta en esa gloria, en esa victoria que veremos. Pero cuando se trata de creer que podemos ver esa gloria desde ahora, cuando se trata de creer que podemos vivir en constante victoria, dudamos. Y nos damos cuenta lo mucho que nos cuesta creer en Él. Y eso fue lo que le pasó a Marta. Después de haber mostrado su fe, duda. Y duda de Él. Y se lo demuestra de esta manera. Leamos Juan 11:38.
Miren lo que pasó en el sepulcro. El 38 dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y miren cómo ella le responde. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué quiso decirle? Señor, hiede ya. Señor, ya es tarde. Señor, llegaste tarde. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces le hemos hablado así? Y yo entiendo, si hubiera sido otra persona que dijera, quiten la piedra, yo creo que todos hubieran dicho que no. Hiede ya, no hagan nada. Pero Jesús no es cualquier persona. No. Jesús no es cualquier persona. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabemos lo que significa eso? Y es que a veces creo que no sabemos lo que eso significa. Y de eso se dio cuenta Marta. Miren cómo Jesús le responde. El 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Miren qué pregunta, qué promesa. El 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Qué final tan glorioso, ¿verdad? Sin duda fue un gran día. Fue el día en que Marta vio la gloria de Dios. ¿Imaginan eso? Ver la gloria de Dios. No solo al final de nuestra vida, sino también al final de cada día. Al final de cada problema, de cada aflicción, de cada momento en que Jesús está dispuesto a hacer un milagro y lo único que nos pide es que creamos en Él. ¿Se imaginan? ¿Cómo está su fe? ¿Cree que Él es capaz de hacer algo por usted? ¿Lo cree capaz de sacarlo de esa aflicción, de esa enfermedad, de esa tristeza en la que quizás usted está por causa de algún problema? ¿Lo cree capaz de dar vida? ¿De darle vida a eso que usted cree que ha muerto? ¿Que usted está seguro que ya no tiene remedio? Y piénselo bien. Porque la pregunta que le hizo Jesús a Marta no fue una pregunta solamente, fue una promesa. Y las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son para nosotros también. Para su pueblo amado y escogido por Él. Por eso el título de nuestra prédica va a ser esta linda promesa. Cree y verás la gloria de Dios. Amén. Cree y verás la gloria
de nuestro Señor. Ahora miren qué ocurrió antes de este milagro. Miren lo que dijeron estos judíos, estas personas que habían ido a consolar a Marta y a su hermana. Juan 11:34 dice, Juan 11:34. Y aquí Jesús pregunta dónde habían puesto a Lázaro. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y los judíos que estaban alrededor se dieron cuenta de eso y dijeron esto. El 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿No podía este? Creo que ellos no sabían lo que estaba pasando. Creo que ellos no entendían lo que estaba pasando. Y muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con personas así, que no entienden nuestra fe, que no entienden a Jesús, que quieren ver para creer y dependen de eso, sin saber que es al revés, aunque parezca una locura. Pero se cree primero y se ve la gloria de Dios después, ¿verdad? Por eso Jesús le recuerda a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La pregunta es, ¿creemos? ¿O nos está costando así como a los demás? Porque si es así, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si nos está costando creer? Bueno, primero, sea cual sea la situación, no dejemos de adorar a Dios. No dejemos de adorar a nuestro Señor. Y ese puede ser nuestro primer punto. Adore a Dios. Adore a Dios sea cual sea su situación o su relación con Dios. Porque yo sé que hay personas aquí que llevan muchos años en el Evangelio y que ya han visto al Señor actuar, ya han visto su poder, ya confían en Él. Y no por lo que han escuchado, sino por lo que han vivido con Él también. Y quizás a ellos les cuesta menos. Y en momentos de dolor es cuando más se aferran a Dios. Pero eso no significa que aquellos que apenas están empezando una relación con Dios, que apenas están empezando a conocer a nuestro Señor, no puedan hacer lo mismo. Si usted ha recibido a Jesús, el Espíritu Santo está en usted. Y es Él el que le dará el consuelo, las fuerzas. Es Él el que lo va a llevar a ese otro nivel, a ese nuevo nivel de relación con Dios. Así que no deje de adorarlo. No deje de adorarlo por causa de su situación. Porque Dios no deja de ser Dios por causa de eso. Dios sigue siendo Dios a pesar del dolor, a pesar de la aflicción o del problema. Y de eso se dio cuenta la hermana de Lázaro, María, la otra hermana. Una mujer que al verlo hizo esto. Miren lo que dice Juan 11:32 y nos regresamos al 32. Aquí Marta, después de haber tenido la primera conversación con Jesús, regresa a su casa y le dice a su hermana, Jesús está cerca. Jesús está entrando a la aldea. Y María, al escuchar a su hermana, se levanta deprisa y sale a buscarlo. Y esto pasa.
El 32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora, esta es la misma mujer que un tiempo atrás se sentó a los pies de Jesús para escucharlo hablar, para escuchar su palabra, para deleitarse en ella. Y es la misma mujer que un tiempo después derrama su perfume delante de él y unge con sus cabellos sus pies. Sus pies. Esta mujer sabía adorarlo. A pesar del momento o de la situación. Y esta escena no fue la excepción. Ella, a pesar del dolor, ve a Jesús y se postra a sus pies. Y desde ahí le habla. Le cuenta lo que hay en su corazón. Deja que él la vea así como está, con dolor, con tristeza, sin entender por qué no había estado ahí. Sin entender, pero aún así postrada a sus pies, echando todas sus cargas sobre él. Y es que no hay mejor adoración que esa, créanme. No hay mejor adoración que la que va acompañada de una oración sincera y honesta. Y es que a veces nos mostramos tan fuertes delante de los demás para no preocupar, quizás, para no llamar la atención. Pero no debe de ser así delante del Señor. Y es que no hay mejores oídos que los de Él. Él sabe quiénes somos. Él sabe escucharnos. Él sabe lo frágiles que somos. Él sabe lo mucho que necesitamos de esto, de su palabra, de su consejo, de Él. Por eso cuando ella lo ve, se postra a sus pies y llora. Y no hay mejor lugar para llorar que sus pies. No hay mejor lugar para llorar que en medio de una adoración y una oración. Y Jesús responde a eso. Miren lo que le dice a ella. El 33 dice, amén. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. 34 dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Hay muchos que dicen que Dios nos ha abandonado, que no le importa este mundo y los que viven aquí, que no hará nada por nosotros, por los que sufren, por los que mueren, pero no es así. Quizás no entendamos muchas cosas, las consecuencias terrenales y espirituales del pecado, pero hay una cosa que sí es muy clara: la cruz. La cruz donde Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, donde fue herido y molido por causa de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. Por eso la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y gracias a esas llagas fuimos sanados. Gracias a esa sangre derramada fuimos salvados. Y es que lo que hizo Jesús fue sacar la muerte, quitar la muerte y sacar a luz la vida y la resurrección por el Evangelio. Y ahora somos más que vencedores, ¿verdad? La Biblia lo dice.
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que nos amó. Jesús no lloró por la muerte de Lázaro. Lo iba a resucitar en unos momentos. Jesús lloró porque nos ama y sabe que mientras estemos aquí vamos a pasar por valles de sombra y de muerte. Que mientras estemos aquí vamos a estar expuestos a los mismos problemas y a las mismas aflicciones de los demás. Con la diferencia que nosotros lo tenemos a Él, ¿verdad? Y es Él el que va con nosotros, haciendo que nuestro dolor y nuestra aflicción sea suya también. Y es que Él no ignora lo que estamos viviendo, no. Él no ignora lo que estamos pasando, no. Por eso, cuando vino, no solo vino a salvarnos y a perdonarnos, vino a darnos una vida donde su victoria sea la nuestra también. Donde podamos ver su poder en las cosas que hacemos, en la manera en que nos comportamos, en los momentos que más lo necesitamos. Y es que nosotros también podemos ver su gloria y la veremos si creemos. Hebreos 11:6 dice, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primera de Juan 5:4 dice, Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué importante es nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe en Él, en nuestro Señor, en nuestro Rey. Así que hoy los animo a creer, a adorar, a escuchar más lo que Jesús nos está diciendo. Y es que a veces es fácil dejarse llevar por la lógica, por lo que tiene más sentido, por lo que queremos escuchar y no por lo que está escrito aquí. Y eso puede lastimar nuestra fe. No olvidemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Señor. Así que si no queremos dejar de creer, entonces no dejemos de escuchar lo que Jesús nos quiere decir. No dejemos de leer lo que está escrito aquí. Y ese puede ser nuestro último punto. Escuchar a Jesús. Así como lo hizo Marta. Regresemos a Juan 11:38. Juan 11:38 dice, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, amén. Amén. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Verás la gloria de Dios? Y ella lo escuchó. Pudo haber escuchado más a esos judíos que hablaban en contra de él, que dudaban de él, pero no. Ella escuchó a Jesús y lo obedeció. Dejó que quitaran la piedra. Y es que ella no sabía lo que él iba a hacer. No entendía lo que él iba a hacer. Su hermano había muerto ya. Pero aún así dejó que quitaran la piedra. Y yo me pregunto, ¿estamos haciendo lo mismo? ¿Estamos dejando que Jesús quite lo que quiere quitar? Y es que a veces creo que nos estamos perdiendo de mucho por lo poco que estamos escuchando, por lo poco que estamos leyendo,
por no estarle poniendo atención a lo que Jesús nos está diciendo. Y perdemos mucho. Miren lo que dice Deuteronomio 28 del 1 al 2. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora miren este otro versículo que también es una promesa. Proverbios 28, 9. Proverbios 28, 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Su oración también es abominable. No perdamos la oportunidad de ver a Jesús actuar en ese problema, en esa aflicción, en eso que estamos viviendo y creemos que ya no tiene más remedio, que ya no tiene solución. No perdamos más. Aprendamos a vivir escuchando su palabra. Pongamos atención a lo que nos está diciendo el Señor. No olvidemos que los que son de Dios, las palabras de Dios oye. Lo dice su palabra. Por eso Marta oyó. Quizás no entendía lo que Jesús iba a hacer, pero obedeció. Y lo que vio fue mucho más que un milagro. Fue mucho más que una resurrección. Lo que ella vio fue la gloria de Dios aquí en la tierra. ¿Se imaginan? ¿Estamos viendo la gloria de Dios también? ¿Es nuestra vida una manifestación de la grandeza y el resplandor de nuestro Señor? ¿Están viendo en nosotros la diferencia? Una diferencia a pesar de tener que enfrentar los mismos problemas de los demás. Porque si no es así, usted perderá mucho. Los suyos perderán mucho. Incluso aquellos que no creen perderán la oportunidad de creer por falta de su poca fe. Así que hoy los animo a escuchar más, a leer más, a obedecer más. Y estoy segura que veremos mucho más de lo que podremos entender. Amén. Miren lo que vio Marta. Terminamos con este versículo, Juan 11, 43. Juan 11, 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Ese es nuestro Dios, el que ata y desata, el que abre y cierra, el que da vida donde no la hay, ¿verdad? Y es que no olvidemos que eso fue lo que hizo por nosotros. Al sacarnos de las tinieblas para trasladarnos a su reino y así darnos una esperanza. La esperanza de la vida eterna, de sus promesas, de esas recompensas que nos esperan, de esa misericordia que veremos incluso aquí en la tierra. Así que no dude de su amor.
No dude de su bondad. No. La Biblia dice que por su gran bondad no hemos sido abandonados. Por su gran bondad. Por eso el salmista decía, ya hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Así que manténgase firme, constante en lo que está haciendo en el Señor. Siga caminando hacia Él. Siga adelante. Que el camino solo es difícil cuando nuestra fe no es grande. El camino solo es difícil cuando nuestra fe no es grande. Ahora el tamaño de nuestra fe no depende de los muchos años que llevemos, sino de lo mucho que creemos en Él. Amén. Pongámonos de pie.